Son las 9:55. Estamos en la última jornada de semana virtual, 30 años colega que hemos titulado. Y estos 5 minutos, porque a las 10 en punto vamos a iniciar este abordaje, vamos a darle el tiempo a la compañera Vicenta Jerónimo, que está en el punto de Cayuga y Morales y Zabal, para que pueda narrarle a usted y a mí sobre lo que está ocurriendo allí a raíz de la despedida y luego la siembra de nuestro hermano mártir Pablo Ramos. Adelante, por favor, Vicenta. Cuéntenos qué ocurre. Bien, buenos días, compañeros y compañeros. Pues en este momento estoy aquí en Morales y Zabal, acompañando la familia de nuestro compañero Pablo Ramos. Y bueno, todos los que hemos conocido al compañero tiene una trayectoria de lucha desde su comunidad, desde su aldea. En esta aldea, ahorita estamos aquí en la aldea Cayuga, ¿verdad? Donde vemos la familia que está en este momento y están llegando compañeros del ISTOR, compañeros de otras aldeas que están llegando en este momento, ¿verdad? Yo desde ayer vino a acompañar, ¿verdad? Y sabemos muy bien que nuestro compañero hemos conocido en una lucha fuerte, ligada su lucha desde ahí sí que a su comunidad. Vemos eh, cómo, cómo los compañeros y compañeras aprecian esa lucha del compañero. Bueno, compañero Pablo, yo conocí ya años, ¿verdad? En una lucha de resistencia, donde siempre decía que, bueno, nos morimos luchando, no enrodeados, dice él, ¿verdad? Pues hoy aquí vemos nuestro compañero, pues es lamentable, ¿verdad? Vemos a un Estado, nación que cuando los defensores de derechos y de la madre tierra levantan sus voces, lo que se ha dedicado es asesinar, es a perseguir, es a criminalizar. Este hecho deja una evidencia de este Estado de nuevamente, ¿verdad? Siempre hemos dicho un Estado criminal, un Estado de los grupos organizados. Cuando los pueblos se levantan a luchar, lo que hace es esto, el asesinato. Pero Bien. entonces, hoy pues tengo entendido que hoy a las 2 de la tarde van a sembrar a nuestro compañero de lucha. Vuelve de nuevamente a la madre tierra. Efectivamente, vuelve a la madre tierra nuestro hermano Pablo Ramos, que por cierto no es una muerte natural, no es una muerte normal, ha sido asesinado. En este caso sí asumimos que ha sido asesinado por oponerse al parcelamiento y comercialización del territorio que estaban defendiendo como Codeca para poder cultivar, como ellos decían, para poder defender los derechos de esta madre tierra, como decía Pablo. Vicenta, ¿quiénes están ahí con la familia? ¿Quiénes están acompañando en este momento? Micrófono. Pues varias comunidades, ¿verdad? No solo de Morales, sino también hay de otros municipios, el Amate, el Estor, Puerto Barrios, y así están llegando estas comunidades porque están llegando, porque acaban de llegar los del Estor,
y tenemos entendido que así van llegando, así van a estar llegando transcurso del día, van a estar llegando otros municipios para acompañar a nuestro compañero. Ayer también cuando yo vino había también esos municipios estaban, anoche se fueron, ¿verdad? A descansar, otros se fueron casi amaneciéndose, ¿verdad? Pero se están volviendo de nuevamente aquí a acompañar a la familia de nuestro compañero. Muchas gracias. Esta es la familia Codeca, Codeca Izabal, en las buenas y en las malas, en el llanto y en la alegría, siempre acompañándose, siempre acuerpándose, siempre presentes. Nadie se esconde, nadie se escabulle. Están allí, pero no llorando, sino también celebrando, como dice la compañera Vicenta, la siembra del compañero hacia los vientres, hacia el vientre fecundo y fresco de la madre tierra, que desde allí, segurísimo que emergerá, seguirá floreciendo, claro, en otras constelaciones, junto a la familia y al movimiento Codeca, que hoy, en estos días, está cumpliendo sus 30 aniversarios. Va a sus 30 años. Vamos a ir entonces directamente, son las 10:01, amigas y amigos, aquí en Centroamérica, Guatemala. Gracias, compañera Vicenta. Vamos a entrar directamente al tema, entonces. Está con nosotros para esta tertulia, para esta conversada sobre los avances. ¿Qué avances ha tenido Codeca en sus 30 años de existencia? Jaime Chicas, desde la Universidad de San Carlos. Va a estar la compañera Jerónimo Vicenta, que es diputada por MLP. Va a estar Gustavo Maldonado, que es también abogado, asesor y asistente técnico del movimiento y parte del movimiento Codeca. Y también va a estar con nosotros Leiria Bay. Tenemos 4 personas en pantalla, entonces. Vamos a iniciar directamente. Jaime Chicas, contigo, por favor, la pregunta, y te presentas también porque hay algunos compañeros, miembros de la parte de la audiencia que no te conocen, pero sí parte de tu primera pregunta, también tu presentación. Jaime, entonces contigo va la pregunta. ¿Cómo o qué explica que un movimiento periférico como fue Codeca llegue a sus 30 décadas, o 3 décadas, perdón, 30 años, con el brillo y los horizontes prometedores como ocurre en este momento? Es decir, ¿qué hace que un movimiento que nació fuera del no lugar, fuera del campo del no ser, como dirían algunos sociólogos, ahora se constituye en la piedra angular, en la locomotora que jala incluso a los que monopolizaban la verdad y la revolución en este país maravilloso? Adelante, Jaime. 5 minutos para ti, por favor. Bien, muy buenos días. Gracias, Juve, siempre por la invitación. Un gusto compartir también mesa con grandes amigos, ¿verdad? Ver aquí a Gustavo, a Leira, a Vicenta, pues siempre va a ser un gusto, ¿verdad? Abrazarlos, saludarlos. Y muy rápido, antes de empezar, pues mi sentido pésame, ¿verdad? A la familia del compañero Pablo Ramos, ¿verdad? Muy lamentable la ola de violencia, de represión que continúa en contra del movimiento, ¿verdad? Sentimientos encontrados por estar celebrando también, pues, estos 30 años de vida del movimiento, del Comité de Desarrollo Campesino, ¿verdad? Pero también lamentando, pues, la muerte del compañero. Es como ustedes decían, esperemos que, y sabemos que va a trascender, ¿verdad? En una lucha más fuerte. Pues bien, mi nombre es Jaime Chicas, como decías en la presentación, yo trabajo en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y soy también, pues, parte, ¿verdad? De los programas transdisciplinares de estudio que colaboramos ya hace algunos años de manera muy estrecha con Codeca y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ¿verdad? De los cuales también nos sentimos parte. Eh, Trabajo ahí en la universidad ya alrededor de unos 15 años, ¿verdad? Entonces, pues hoy estamos aquí para poder platicar, reflexionar un poco alrededor de esta trayectoria que ha tenido Codeca en estos 30 años. Pues bueno, yo creo que en tu pregunta, cuando hablas de un movimiento periférico, creo que ahí estamos respondiendo en gran parte también a esta cuestión, ¿verdad? Pues recordémonos que en el contexto en el que surge COECA en la década de los 90, se está dando un debate muy fuerte, serio también entre los movimientos sociales que podemos identificar en 2 posicionamientos políticos clave, ¿verdad? Que eran aquellos que promulgaban que el cambio, que la lucha debía darse desde dentro del sistema, ¿verdad? Que desde dentro del sistema había que ir haciendo colapsar ese mismo sistema fallido, ese mismo Estado que no respondía a las necesidades de todos los pueblos.
y estaba la otra perspectiva que proponía y que se ha mantenido también hasta el día de hoy, generar y construir una lucha desde los márgenes del sistema, ¿verdad? No desde el mismo, desde dentro, desde las entrañas de este sistema. Y es en este segundo espacio donde la naturaleza y el carácter de Codeca nacen, ¿no? Desde haber tomado esa decisión de construir toda esa lucha de esos márgenes de ese sistema racista, ¿verdad? Machista, neoliberal, y no adherirse a la otra perspectiva, que en la crítica que se le hace, bueno, se habla de que no se puede derrotar, no se puede revolucionar un Estado, un sistema dentro de la misma lógica de esa razón de Estado, ¿verdad? Dentro de la misma lógica de un Estado eurocéntrico, neoliberal, ¿verdad? No se puede estar desde esa perspectiva de las cuotas de poder, que lo que va a generar al final es una cooptación de los líderes y de los movimientos sociales, pero sobre todo que va a parar imponiendo agendas en esos movimientos sociales que optan, digamos, por esta perspectiva. Desde el otro lado, digamos, Codeca, como mencionaba, nace con ese carácter ya de buscar la autonomía política y epistémica, ¿verdad? Como movimiento, en ese posicionamiento desde el margen, con una independencia en las formas de organización. Esto le permite tener esa independencia en sus formas de organización que le ha permitido hasta el día de hoy mantenerse y fortalecerse, pero sobre todo y lo más importante que yo identifico es esa independencia en la construcción de la agenda de los pueblos, ¿verdad? No una imposición, sino que Codeca ha ido pudiendo construir a partir de su carácter, de su método asambleísta, sus propias agendas a partir de las necesidades, de las opiniones, del sentir, de la experiencia de los propios pueblos, ¿verdad? A partir de la realidad de la experiencia. Lo segundo, creo yo que ha sido la posibilidad de construir la pluralidad, ¿verdad? De un movimiento plural que ha resuelto esos reduccionismos, digamos, esas limitantes culturalistas que han tratado de dividir, de fragmentar las luchas, ¿verdad? Es decir, esos parcelamientos de las luchas indígenas para los indígenas, las luchas de jóvenes, las luchas de mujeres, digamos, esa fragmentación que tanto daño ha hecho, ¿no? Que ha sido impuesta precisamente por las agendas de la cooperación internacional y de la perspectiva eurocéntrica, que una de sus grandes estrategias para frenar, digamos, a los movimientos sociales ha sido esa fragmentación, esa división. Creo que Codeca ha superado eso y ha permitido construir un movimiento en un principio desde una perspectiva campesina, ¿verdad? Pero campesina me refiero en donde caben todos los pueblos, ¿verdad? Mestizos, indígenas, xincas, afrodescendientes, etcétera, ¿verdad? Entonces ha sido una de las grandes claves y en la actualidad, digamos, incluidos también movimientos en esta última década, diría yo, también del área urbana, ¿verdad? Donde se han ido constituyendo un movimiento más amplio que ha ido tratando de romper ese divorcio y esa brecha profunda entre campo y ciudad, ¿verdad? Esa dicotomía que también ha hecho mucho daño y creo que ha sido parte esencial del trabajo que ha ido realizando Codeca, ¿verdad? Esa globalidad, esa perspectiva integral en la lucha. Pues esto ha logrado tener, pienso yo, un movimiento amplio, crítico, radical más allá de esas fragmentaciones, ¿verdad? Salir de los reduccionismos, ¿verdad? Ha sido clave en este sentido. Y por último, creo yo también que la potencialidad que han tenido y la buena utilización también de los medios de comunicación alternativo y las redes sociales en este último tiempo ha sido clave, ¿verdad? Cómo se han apropiado de estas herramientas, ¿verdad? Este cuarto poder que se le ha denominado. Sabemos que quien controla la información, quien tiene el control de la información, tiene poder también, ¿verdad? Cómo se ha criminalizado, cómo se ha tratado de descalificar durante todo este tiempo el movimiento Codeca, pero en una respuesta muy inteligente, muy suspicaz también, de una estrategia política bastante refinada, pues el movimiento ha potencializado y ha
se ha apropiado y resignificado también el uso de los medios de comunicación, tanto alternativos como de las redes sociales, para también poder llegar a un sujeto colectivo más amplio, para poder también no solo expresar cuáles son los objetivos, cuál es la perspectiva que tiene Codeca, sino también para incluir en todas las actividades, en todas las acciones, en toda la estrategia general y estructural que tiene Codeca a muchas personas, entre ellos muchos jóvenes, ¿verdad? Que de no ser también por el poder de las redes sociales, hubieran quedado fuera o estarían fuera, ¿verdad? Por las limitaciones que se tienen también dentro de los movimientos. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque sé que vemos varios en la mesa, pues estas serían como algunas ideas, algunas reflexiones generales que yo pondría sobre la mesa para iniciar, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime, por dibujarnos, por hacer una gráfica a brocha gorda del porqué de este movimiento, desde lo que no podía existir, ahora existe y se convierte en una fuerza. Gracias por ella, por esas palabras. Voy a plantearle a la compañera Vicenta que si nos puede responder a las dos preguntas que le había pasado, porque entendemos que ella está acompañando a las familias y seguramente la querrán también cerca allí en el recinto donde está el velorio. Compañera Vicenta, si nos escucha, entonces las dos preguntas en uno para usted. La primera es, y luego dejamos a usted en libertad, si nos sigue acompañando, excelente, y si no, pues igual entendemos. Las dos preguntas para usted entonces uno, ¿cuál considera usted que es la mayor fortaleza del movimiento Codeca y cómo seguir robusteciendo dicha fortaleza, por un lado? Y por otro lado, como diputada por MLP, ¿cuáles son los principales avances del movimiento Codeca MLP? Con esas dos preguntas, los minutitos, por favor, son de usted, compañera Vicenta. Adelante. Gracias, compañero Juvenal. Buenos días a todos los compañeros que están conectados y compañeras en este momento. Bien, gracias por el espacio. En este caso, bueno, la primera pregunta, para nosotros es la única forma es la organización, la formación, comunicación entre compañeras y compañeros y pueblos a nivel nacional, ¿verdad? Porque hemos visto en este momento y también vemos la articulación a nivel nacional. Es en verdad para nosotros la propuesta de cambio estructural desde los pueblos, desde una asamblea constituyente para la construcción de un Estado plurinacional. Es la forma en que están organizadas las comunidades, la participación de las mujeres, la participación de la juventud en los espacios. Eso hemos visto y es una fortaleza al movimiento, y también sabemos muy bien que la única forma para avanzar a nivel nacional, tanto como movimiento y tanto como el instrumento político, es para la toma del poder. Es en este momento, ¿verdad? Sabemos muy bien que cuando las comunidades, cuando pequeños grupos se organizan, empiezan a luchar, y sabemos la forma, la práctica de este sistema, ¿verdad? Cómo reprima, pero más así se está avanzando a nivel nacional.
las luchas comunitarias. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, son luchas comunitarios propios, pensamiento de los pueblos, como dirigentes o defensores de derechos humanos a nivel nacional, solo fortalecemos, pero esa iniciativa de lucha, ese viene desde los comunitarios, desde esa toma de decisión de poder seguir en una resistencia, ha nacido desde los pueblos. Entonces, estamos claros que es el único camino, es la lucha, es la resistencia. En el segundo pregunta, estamos claros que en este momento, ahí sí que tanto como el movimiento social, como el instrumento político a nivel nacional, vemos el poder de convocatoria, la comunicación a nivel nacional entre los pueblos, la construcción del instrumento político desde las comunidades, desde el pensamiento de los pueblos y ahí sí que las estructuras legales que hay desde los departamentos, los municipios, pero también eso ha sido un trabajo de los compañeros, compañeras de lucha desde los territorios. Vemos es un avance de entendimiento social de poder hacer el cambio estructural en nuestro país. También la participación de las mujeres, ¿verdad? No solo de participar, sino que también en tomar decisiones. Ahí sí que en ese nosotros hemos dicho, bueno, el movimiento es entre mujeres y hombres jóvenes. Y entendemos que solo así podemos avanzar a nivel nacional. El posicionamiento del espacio legislativo, ahí sí que legislativo, en favor de los pueblos, de los sectores empobrecidos. Ese posicionamiento desde el Congreso, ¿verdad? De hablar de la austeridad, aunque hoy en este momento los corruptos a nivel nacional han salido con su comunicado, la austeridad del Congreso, pero ¿qué austeridad hablen si todos tienen privilegios? Pero como movimiento, como instrumento político, movimiento para la liberación de los pueblos, hemos posicionado eso desde el Congreso. Y hoy ellas salen con esos sus comunicados, ¿verdad? Pero eso le llaman ellos show político ante toda la población, ¿verdad? Y nosotros sí somos contundentes y concretos con nuestra postura desde el Congreso. También vemos la articulación de los diferentes territorios al movimiento, ¿verdad? También ese entendimiento que la lucha es la única forma de poder cambiar la política, cambiar ese sistema, cambiar la estructura desde nuestro país. Eso ahorita
pues hemos visto un avance a nivel nacional, a nivel comunitario, y no decimos también a nivel de personas, a nivel de los compañeros, compañeras que se han apropiado de la lucha, porque vemos a nivel nacional, exigimos ese derecho, sujeto de derecho, no objeto de derecho como nos han tratado, ¿verdad? Entonces, esos son, nosotros vemos como avanzas a nivel nacional. Muchas gracias, estimada Vicenta, diputada por MLP, una diputada que va haciéndose pueblo que se va haciendo legislación parlamentaria allí desde Izabal, Cayuga, Izabal, acompañando en este momento difícil, que quizás muchos de nosotros que estamos en la ventana o en la pantalla deberíamos también estar allá, porque después de todo seguimos siendo parte de los manatíes. Los manatíes, esos animalitos que viven dentro del agua por ahí, por el río Dulce, que cuando matan a uno, todos se alrededor del difunto o del muerto se aglutinan. Y claro, no solo para llorar, sino también para ver cómo seguir avanzando. Y eso es lo que está haciendo Vicenta. Muchísimas gracias por esa tarea noble, importantísimo también en este momento difícil para la familia Ramos, pero también para la familia Codeca. Voy contigo y entonces, por favor, Vicenta, si puedes dejarnos con la cámara encendida, sería excelente, te agradeceremos. Así también vamos viendo que haciendo recuerdo a nuestra audiencia que son 30 años de lucha, pero también tienen 30 años de siembras constantes de nuestros hermanos, pero también esas siembras van floreciendo. Vamos contigo, Leiria, por favor. Activas tu micrófono y la pregunta para ti es, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó Codeca en sus tres décadas de existencia y cómo lograron salir de ella? Leiria también es Codeca de segunda generación, es decir, su papá es fundador de Codeca y ella, al igual que hemos estado mostrando también estos días en esta pantalla, pues continúa en esta lucha. Cuéntanos, por favor, Leiria. Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia. Buenos días a todas y a todos. Y como lo dijo Juvenal, soy Leiria Bay y soy parte de la dirección política de Codeca. Si bien yo no fui fundadora, pero acompañé a mi papá en esta lucha. Y Codeca, desde que nace con muchos obstáculos, sobre todo el racismo y la discriminación. La gran limitación que había en el movimiento al nacer es el analfabetismo fuerte, el hecho de que el movimiento viene de compañeras y compañeros que no sabían leer y escribir. Eso es un fuerte, es algo que afectó mucho en la visibilización del movimiento. ¿Por qué? Porque nunca se esperaba que un movimiento pudiera crecer cuando lo inician, cuando lo fundan compañeros y compañeras quienes no saben leer y escribir, quienes muchas veces no sabemos explicarnos muy bien. Entonces, siempre fuimos un movimiento periférico, por más de que estábamos organizando, creciéndonos organizativamente en los territorios, siempre se nos vio como los que no iban a poder hacer nada, como los que no sabían hacer las cosas, como los que no teníamos claro, como los que no tienen claro. O sea, toda esta discriminación, ese racismo de que siempre se piensa que la inteligencia, que la sabiduría viene de la academia, todo esto fue un peso grande con el que Codeca ha tenido que cargar todos estos años, pero el que también nos ha dado la oportunidad de demostrar que desde los pueblos hay pensamiento, de demostrar que desde los pueblos hay sabiduría, que desde los pueblos también se puede pensar en transformar y construir procesos de cambios estructurales. Entonces, creemos nosotros que eso fue una de las principales limitaciones, pero ¿cuál ha sido otra de las grandes limitaciones también como movimiento? Creo yo que otra de las grandes limitaciones ha sido esa zozobra, ese miedo, ese temor que nos ha dejado el conflicto armado interno, como hoy mismo se está viendo en esta pantalla. La compañera Vicenta está acompañando la familia, el compañero Pablo Ramos, que fue asesinado. Entonces, son momentos muy difíciles que afectan la vida de las personas, pero que no solo afectan la vida momentánea, sino queda ese temor. Y ese temor ha quedado muy fuerte en las comunidades donde a veces la gente tiene miedo a organizarse. Por más que la situación es difícil, por más de que la sobreexplotación, que la humillación
es muy fuerte, pero el temor es mucho más fuerte. Entonces, son cosas que han marcado y que a pesar de eso vamos como contracorriente, luchando en primer lugar contra el racismo, el clasismo que viene de fuera, que nos discrimina, que muchas veces está tan asentada en nuestras comunidades, pero también el temor que está en los territorios para poder organizarse. La gente, hay comunidades que fueron masacradas, que fueron torturadas, familias que han sido víctimas muy fuertes de todo esto, en las que dicen, mejor no meternos a nada, porque tal vez nos van a matar. Entonces, eso pesa mucho, pero también, a pesar, o sea, con todo esto, hay otros problemas y hay otros males que también pesan mucho. Nosotros somos un movimiento que como decía, venimos de los que nunca hemos sido sujetos, de los que nunca hablamos, de los que pareciera que no existimos, solo existimos para trabajar. Entonces, cuando empezamos a proponer esta lucha, a proponer cambios, nos ven como los que no saben qué hacer o no saben qué decir o no saben lo que están diciendo. Pero también venimos con todas las limitaciones que nos caracterizan. Y esto también genera otras limitaciones más. ¿Por qué? Porque cuando después de la firma de la paz aquí en Guatemala, pues se agudizó la cooperación, hubo mucha cooperación, las ONGs, y entonces se empezó desde las ONGs se empezó a implementar proyectos, a dar dinero para todo, para reuniones, para talleres, para todo, hasta para movilizaciones. Y en cambio nosotros somos un movimiento que estamos surgiendo de las comunidades que no hemos tenido esos recursos. Y eso también limita muchas veces porque la gente dice, pero es que aquí vienen otras ONGs, vienen otras organizaciones y nos dan dinero para reunirnos. ¿Y qué pasa? Y nosotros no tenemos. Lo que pasa es que no somos una ONG. Somos un movimiento que luchamos, que estamos buscando cambios estructurales, que estamos construyendo desde los pueblos. Entonces, creo yo que esas son algunas de las limitaciones que hemos tenido, que ha sido la discriminación, el racismo, el miedo, la represión, pero también a veces otras formas que nos han venido a imponer. Lo dejo ahí porque somos varios. Muchas gracias, Lady Abay. Claro, como segunda generación del movimiento Codeca 30 años, y ayer hablábamos, una de las realidades que ocurre en el movimiento Codeca, que prácticamente ya no es, digamos, explicable desde las categorías de la sociología clásica, es que aquí los fundadores han incorporado a sus hijos, ¿sí? Y así sucesivamente a sus nietos, etcétera, y el asunto va funcionando. Desde una lógica podría decir, esto es un asunto familiar. Puedes llamarlo así, pero el asunto es que funciona, ¿sí? El asunto es que funciona y el asunto es que tiene impacto. Y entonces, en la sociología clásica, ¿no? Esta la dinámica, sobre todo las lógicas de sindicato, ¿no? Explicaban, digamos, con otras categorías los movimientos sociales. Y Leiria nos dice entonces, por un lado, la exclusión y por otro lado, la violencia y por un lado el analfabetismo, ¿no? Y por otro lado la exclusión, la violencia, etcétera, que está instalado, corporizado incluso en las y los estantes, habitantes y ciudadanos, si acaso, de Guatemala. Y de eso se trata. Recuerdo que cuando Leiria comentaba en algún momento, ¿no? Cuando en algún momento había algún fondo a donde acudir con Codeca, le decían, vamos a ir a ese fondo, y les decían a los fundadores, hagan su proyecto. Pero ¿cómo van a hacer proyecto? ¿Cómo van a escribir unos analfabetos, compañeros analfabetos y analfabetas que ni máquina tienen para escribir? Pero muy a pesar de eso, le tiraron para adelante. Y por eso Codeca tiene 30 años. Y no es cualquier 30 años, 30 años de emerger desde el no lugar, ¿sí? Desde el no campo, es decir, desde el no... En la Biblia dicen, de Nazaret no puede surgir nada bueno, ¿sí? Cuando se referían al que después para el cristianismo se convirtió en la piedra angular, que es Jesucristo el Nazareno, ¿sí? Lo mismo se decía de Codeca, ¿sí? Ese del mundo no puede surgir nada nuevo porque allí no hay vanguardia, allí no hay revolucionarios intelectuales, no puede surgir nada. Pero hicieron historia, ¿sí? Simplemente estamos constatando, no estamos haciendo ninguna valoración ni calificación. Vamos contigo, Gustavo. La pregunta, Gustavo, para ti es, y luego voy con Jaime, ¿no?
Son las 10:30. Vamos bien con el tiempo. Muchas gracias por el tiempo que están manejando ustedes. En un país racializado, Gustavo, como es Guatemala, ¿cómo se explica que un movimiento campesino sin créditos académicos logra permear los nichos sociales de sectores profesionales? Me refiero que Codeca ya no es, su acrónimo dice Comité de Desarrollo Campesino, pero ya no es campesino, también es urbano, ¿sí? ¿Qué le motiva a usted como profesional a formar parte de la familia Codeca? ¿Sí? Eso, Gustavo, adelante. Bueno, para principiar quisiera recalcar que nos encontramos de luto por el cobarde asesinato del compañero Pablo Ramos, que fue un compañero muy activo, un dirigente muy activo del departamento de Izabal, que es asesinado hace 2 días en el contexto de una lucha por el derecho a la tierra y al territorio. Ya pasando al tema, me parece que es un tema bastante amplio. La percepción y la forma del movimiento que el movimiento ha generado para calar, ¿verdad?, en una sociedad tan racista es muy diversa, yo diría, y mencionando esto que estamos conmemorando, que son 30 años del movimiento, yo creía esos 30 años indican una persistencia en la lucha, y ese es el elemento fundamental, la persistencia del movimiento, de pasar de un movimiento con reivindicaciones puramente campesinas como el derecho a la tierra, a pasar a una propuesta, a llegar a una propuesta de construir un nuevo Estado, un Estado que se adecue a las realidades y a las necesidades y a los contextos de este país tan diversos, ¿verdad? Ese tránsito implica no solo persistencia, sino un proceso grande de conocimiento, de creación de nuevos conocimientos y de acumulación de experiencia, conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Que se ha construido a la manera comunal, a la manera de los pueblos originarios, del campesinado, ¿verdad? Ese es un primer elemento que me parece bastante destacable. Segundo, a lo largo de todo este tiempo, pues obviamente ir fortaleciendo las líneas principales que se han ido incorporando. Primero, la capacidad organizativa y de crecimiento, ¿verdad? Llegar de un movimiento de pocas personas que fundan Codeca como una organización campesina a ser el movimiento más grande en Guatemala en la actualidad, ¿verdad? Eso implica una capacidad organizativa. ¿Por medio de qué? Digamos, los pilares del movimiento en este momento de acción son la organización, la formación y la comunicación. Eso también explica esto, ¿verdad? Un movimiento que va creciendo organizativamente debe llevar paralelo los movimientos de formación, y el movimiento Codeca en ese sentido también ha sido persistente en la formación, en ir transformando las ideas en todo este proceso de construir nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque es como ir planteando algo nuevo, algo que en este país nunca se había planteado, como la construcción de un Estado nacional, desde un Estado plurinacional y popular. Llegar a eso implica todo un proceso de construcción de conocimientos, lo cual desmiente, por tanto, toda esa falacia construida desde el pensamiento occidental y esta sociedad racista, de que el conocimiento precisamente se construye desde la academia, desde los círculos intelectuales, lo cual es falso. Todas las personas construimos conocimiento día a día con nuestra práctica de vida, y un movimiento de esta magnitud ha construido un cúmulo de conocimientos, se ha acumulado un conocimiento que para llegar a hacer un planteamiento de una propuesta tan seria como la que tiene el movimiento. De tal cuenta, pienso que el punto de llegar a proponer a la propuesta del Estado popular y plurinacional es otra de las cuestiones que explica esto, ¿verdad? Bueno, es un movimiento reivindicativo, de lucha, pero los movimientos en su mayoría se han mantenido a lo largo de la historia del país en eso, en reivindicación, en resistencia, en defenderse del ataque del enemigo, pero el movimiento Codeca a lo largo de este proceso de construir nuevos conocimientos ha llegado a hacer un planteamiento serio para la construcción de un Estado que se adecue a las realidades y las necesidades de este país. Entonces, ese punto de inflexión que marca la construcción y la publicación de la propuesta de Codeca es otra de las cuestiones y momentos que explica el por qué Codeca ha logrado avanzar en la percepción y calado en una sociedad tan racista.
porque de esa cuenta se ha entendido que es un movimiento serio, ¿verdad? Y que no busca hacerse del poder o que no busca solo reivindicaciones gremiales para favorecerse de manera individual, sino que busca el bienestar, ¿verdad? Y construir un Estado acorde a las necesidades y las realidades, como ya lo mencioné. De esa cuenta, otro punto lo marca la construcción de un instrumento político, ¿verdad? Porque entonces, viendo las realidades y percibiendo, teniendo ese tino para lograr identificar que se necesita ir más allá, que se necesita tomar el Estado para poder construir otro Estado, para desmantelar este Estado actual, este Estado racista, ¿verdad? Clasista, patriarcal, se debe tomar el Estado, o es uno de los caminos, ¿verdad? O es una de las vías de lucha de tomar el Estado. Entonces, proponer un instrumento político y crear ese instrumento político desde las comunidades, desde las propuestas de los pueblos, ¿verdad? Porque no es un instrumento político que se crea como los demás, comprando firmas, comprando voluntades o comprando fichas de partidos antiguos ya venidos a menos, sino es un movimiento que se genera desde las comunidades, que lleva una propuesta de un nuevo Estado, una propuesta seria, ¿verdad? Ese es otro momento. Y derivado de eso, la participación en las elecciones 2019, que fue un escaparate para dar a conocer nuestra propuesta, ¿verdad? Y que la gente entendiera que esa propuesta obedece a necesidades y a realidades, ¿verdad? Y que no es clientelista, que no está ofreciendo el cielo y la tierra, ni yendo a regalar nada, ¿verdad? Sino más bien es la propuesta de un Estado que nos incluye a todas y a todos. Ese es otro elemento para ir calando. Pero en sí, la coherencia del movimiento y la independencia que mencionaba Jaime en su exposición, por ejemplo, me parece fundamental. Derivado de la construcción de la propuesta, construcción del instrumento político, las elecciones y la inclusión de una diputada que sabemos que pues hubo un fraude electoral, ¿verdad? Los resultados no respondían a que, o sea, no son lógicos los resultados que tuvimos para haber tenido una sola diputada, digamos, o el avance en el camino a la presidencia para haber tenido otras diputadas cuando partidos que quedaron en séptimo lugar accedieron a más curules en el Congreso, pero digamos que ese fue un paréntesis. También la participación en el Congreso, el planteamiento de austeridad, de coherencia, de oposición, ¿verdad? Ha sido otra de las ventanas que ha permitido al movimiento dar a entender que también en la práctica, no solo la propuesta como palabra, como verbo, ¿verdad? Sino la acción ha sido coherente, ¿verdad? El hecho de que la compañera Vicenta Jerónimo, representante de los pueblos en el Congreso, haya renunciado a todos los privilegios desde el primer año y en el segundo año y en el tercer año, da muestras de coherencia. Su oposición, ¿verdad? Sus posicionamientos. Eso ha sido otro elemento. De ahí decía la coherencia del movimiento, porque el movimiento quizá no reacciona a todas las coyunturas, ¿verdad? O coyunturalmente, no es coyunturalista porque es una propuesta de fondo, pero da respuesta con sus manifestaciones, ¿verdad? Con sus paros nacionales, con sus posicionamientos y sus acciones políticas, ¿verdad? De lucha. Ha reaccionado, ha propuesto ante los momentos de crisis y se ha plantado, ¿verdad? Con acciones. Y esa coherencia creo que ha calado también en mucho de la población, al punto de que hace unos años, cuando Codeca venía a la ciudad y anunciaba un paro, una manifestación, muchas de las capas medias y sectores acomodados se quejaban, ¿verdad? Y renegaban de ello. Ahora hacían críticas destructivas al respecto. Ahora muchos de esos sectores que se han dado cuenta que Codeca se planta ante el avance y los ataques de las mafias y todos sus movimientos espurios, ven una coherencia y eso va calando y eso es parte de la persistencia. Llevar una propuesta, plantarse en la acción política tanto a nivel del Congreso como a nivel del movimiento social de esa manera tan coherente, cala también en la percepción y en la comprensión de la población. Dar a conocer esa propuesta y saber que no estamos ahí solo para una coyuntura, sino para la construcción de un nuevo Estado. Pienso que esos son elementos
que han permitido al movimiento crecer e ir calando, ¿verdad? En la percepción, en la comprensión de eso. Y esto se debe a todo este proceso de conocimientos y este conocimiento, gran conocimiento que ha acumulado el movimiento a través de su trayecto. Voy a dejarlo ahí para darle continuidad en las próximas preguntas. Mi incorporación, quizá, solo porque quedó en el aire un poco eso, mi incorporación se da, ahí lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo desde pequeño pues fui creado una familia pues con un padre revolucionario, digamos, y una madre pues que también aportó en la lucha, digamos, del conflicto armado interno. Entonces pues con alguna sensibilidad, y de ahí mi participación desde el movimiento estudiantil y de otros movimientos urbanos, me generaron una sensibilidad que me hizo percibir en Codeca una propuesta seria. Todos estos elementos que dije de por qué Codeca ha calado en la sensibilidad y ha podido crecer, son elementos que a mí también me permearon, de ver la coherencia, de ver la seriedad de su propuesta. Fue algo que me animó a incorporarme al movimiento en los primeros momentos, y pues después el conocimiento del movimiento ya desde dentro, donde yo he llegado a aprender, ¿verdad? Yo, una persona que tuvo acceso a la universidad como lo tienen apenas un 5% de esta sociedad, o sea, es un privilegio, me fui dando cuenta del gran conocimiento y de todo el aprendizaje que para mí ha implicado incorporarme al movimiento Codeca, y esa es una de las causas fundamentales. Gracias. Gracias, Gustavo Maldonado, Codeca Urbana, conversando con ustedes sobre cuáles son los avances del movimiento Codeca en su 30 aniversario. Y estamos mostrando el duelo que está viviendo la familia del compañero Pablo, y donde la compañera Vicenta, ejerciendo también como comunicadora, porque los codecas no solo son defensores, también son comunicadores, mostrando en su pantalla este móvil lo que está ocurriendo allí. Voy a leer algunos mensajes para pasar con Jaime y luego con Leiria. Dice Gerardo Valdizán: solidaridad en la siembra del hermano Pablo Ramos. Miguel Castro, Flores Heras, Pablo Ramos, dice. Ordóñez Hamilton desde Petén, saludos desde Petén, nos acompañarás por siempre, hermano Pablo Ramos. Recordaremos que matan el cuerpo, pero las ideas jamás. Viviremos por siempre, claro que sí. Castro Miguel dice: lo sentimos, pero lejos de exterminarnos, creceremos como Codeca, Movimiento Social Campesino. Compañero héroe Pablo Ramos. Alberto Quej dice desde Alta de la Paz: siguiendo y aprendiendo del conversatorio desde aquí en Tartic, Alta de la Paz, mi sentido pésame a la familia del compañero Pablo Ramos, hasta la victoria siempre sin desmayar. Eso es son mensajes que están dejando en el canal de Codeca Guatemala. No hemos revisado este canal de Radio Victoria, Rosinacu Internacional, y los otros canales donde estamos transmitiendo esta tertulia. Vamos contigo, Jaime. Jaime, por favor, ilústranos, acompáñanos con tu reflexión sobre cuáles son los principales desafíos del movimiento sociopolítico Codeca MLP para no desfallecer en el tiempo. Adelante, Jaime. Gracias, Juez. Sí, yo creo que es bastante amplio, ¿verdad? Lo que podemos conversar, porque lo de los retos de que este contexto en el que estamos, ¿verdad? Son muchos y requieren de mucho esfuerzo y de mucha organización, pero pues para referirnos a algunos, como yo lo veo en experiencia, o en la experiencia que he tenido en estos años acompañando y siendo parte del movimiento, yo creo que uno de las grandes fortalezas y que deben de mantenerse y profundizarse, digamos, para poder tener un movimiento cada vez con mayor fuerza, es continuar con esta ruta de formar un frente común y amplio, ¿verdad? Como ya lo mencionaban aquí los compañeros y la compañera Leiria también, y Gustavo, que decían, bueno, nace como un movimiento pequeño, local, ¿verdad? Pero se va convirtiendo en un movimiento cada vez más amplio, hasta el punto de pasar de conceptualizarse como un movimiento campesino local a conformarse como clase social, y eso es muy importante, ¿verdad? También tener esa perspectiva, esa autoidentificación de Codeca MLP como una clase social, y entrar a esta lógica también de la lucha de clases, ¿verdad? Ya no son solo reivindicaciones muy puntuales, sino estamos pasando ya a una reivindicación general importante, profunda, como la que es refundar
un nuevo Estado, ¿verdad? Desde otra lógica que ya no es la del Estado-Nación. Entonces, ese frente común y amplio que ha ido construyendo CODECA, creo yo que es uno de los grandes retos, mantenerlo desde un concepto que Gustavo usó y yo quiero retomar porque también lo tengo aquí apuntado y es central, desde los criterios de la coherencia y la pertinencia, ¿verdad? Recordemos que ser coherentes es tener empatar con lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Pero también ser constantes en hacer lo que decimos que pensamos. Y CODECA ha sido constante, ¿verdad? Es coherente, pero también ser pertinentes y cautos, digamos, en cómo generamos también las coordinaciones, las alianzas, los apoyos, ¿verdad? Creo que la experiencia de las elecciones del 2019 fueron muy ricas en aprendizaje, ¿verdad? Tuvimos ataques frontales y una crítica constante sobre el tema de las alianzas, ¿verdad? ¿Por qué no hacíamos alianzas con determinados partidos de pseudo izquierda? ¿Por qué no hacíamos alianzas con determinados personajes? Etcétera. Pero bueno, en su momento se explicó, ¿verdad? Que CODECA y el MLP tenían y su brazo político, el MLP, tienen un proyecto claro, y dentro de esa claridad de ese proyecto es no sumarse a las lógicas de esa pseudodemocracia también, ¿verdad? De ese juego democrático en el que han estado incluso algunos partidos históricos de izquierda. Entonces, ha sido un camino cauteloso con quienes coordinar, con quienes ir formando ese frente más amplio, pasar de lo local a lo nacional, pasar de lo rural a la conexión con lo global, ¿verdad? Con lo urbano e incluso lo internacional. Y creo que ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Cómo mantener esa ruta de un frente común y amplio, pero desde la coherencia y la pertinencia del proyecto de CODECA MLP. Lo otro, y que creo que es parte de esa madurez en estos 30 años del Comité de Desarrollo Campesino, que ha sido primero generar y profundizar relaciones internacionales, ¿verdad? De solidaridad internacional. Este hecho, digamos, de compartir las experiencias con otros pueblos, ¿verdad? De compartir experiencias no solo de luchas y reivindicaciones, de resistencias, como ha sido con Perú, con Bolivia, con México. Es decir, que CODECA ha establecido ya esta estrategia internacional, ¿verdad? De compartir esas experiencias, pero también ha ido más allá, ¿verdad? De compartir también posibilidades políticas viables, ¿verdad? Reales y concretas, que creo que eso ha enriquecido mucho también la propuesta de CODECA MLP, ¿verdad? Ese abrirse al relacionamiento internacional, tener el internacionalismo ya como una de las líneas de trabajo ha sido esencial, y creo que uno de los grandes retos, como preguntas, es profundizar, ¿verdad? No solo mantener, sino profundizar esas relaciones internacionales que se han abierto a la experiencia de los otros pueblos. Y por último, creo yo que yo insisto en este tema, bueno, de hecho, en el espacio que estamos hoy ha sido uno de los espacios muy ricos en el trabajo que ha llevado a cabo CODECA, y tal vez haciendo la mención específica de tu persona, Juvenal, esta serie de programas, de conversatorios, de espacios de formación, de reflexión, ha sido muy rico. Y en este sentido, yo insisto en que hay que potencializar los medios de comunicación alternativos y las redes sociales, ¿verdad? Porque vemos que han dado una apertura, no solo en el impacto de dar a conocer la verdadera agenda, el verdadero objetivo que tiene CODECA y el MLP, sino que también como espacio de formación, ¿verdad? No solo es un espacio de divulgación de la información de CODECA, sino que ha sido un espacio también de formación desde los saberes, desde la experiencia de esos otros conocimientos que han sido relegados, ¿verdad? Que han sido invisibilizados, que han sido negados, ¿verdad? Como mencionaban los compañeros hace un momento, ¿verdad? Se ha podido también compartir conocimientos, saberes desde los pueblos y la diversidad y la pluralidad que tenemos, ¿verdad? Desde lo local, digamos,
radios comunitarias, periódicos locales, si no lo hay, poder ir generando, ¿verdad? Los propios periódicos locales, el tema de las asambleas, que son también, a la vez que estrategia política, también son medios de comunicación a nivel nacional, ¿verdad? También tenemos algunas opciones de medios no alineados o alternativos, ¿verdad? Que han también, que son afines a Codeca MLP. Creo que hay que potencializarlos, internacionales, ¿verdad? Hay radios, revistas, periódicos ahora que por la vía virtual nos permiten, ¿verdad? Poder ampliar todo el quehacer del movimiento más allá de las fronteras, ¿verdad? De Guatemala, y sobre todo las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales que son tan importantes. En algún momento, pues, hemos hablado fuera de cámaras, pero en algún momento sería importante también poder hacer talleres con las juventudes, ¿verdad? Ecoeca, MLP, para análisis de redes, para poder potencializar más el uso de estas, que son un medio también al alcance de todos, ¿verdad? Y todas, que van a permitir que el movimiento siga creciendo y se siga difundiendo, ¿verdad? El trabajo y la profundidad de la propuesta que se tiene también de la construcción de una nueva forma estatal, de una nueva lógica de organización social, de una nueva lógica de estructura social fuera de esta del Estado-Nación occidental y eurocéntrico que tenemos hoy, que pues vemos que ya no va para más, ¿verdad? Ya llegó a sus límites. Creo que esas serían algunas ideas generales, según lo veo yo, desde dónde habría que, o en qué espacios, ¿verdad? Habría que mantener y profundizar el trabajo, que ha sido un gran trabajo, que está muy bien elaborado y es parte de esa proyección y esa expansión, ese crecimiento que ha tenido Codeca en estos 30 años. Muchas gracias, Jaime Chicas. Nos dice entonces entre los desafíos, perseverancia, profundización e innovación. Creo que son algunos verbos que allí pues, podemos resumir. Dicen en la página Radio Victoria Voz de los Pueblos, Anderson Barahona, el chato, dice, desde el principio fue difícil y sigue siéndolo, pero la verdad siempre resistirá más que la mentira, aunque a veces no es fácil comprenderlo así. Alex Nájera nos dice bendiciones y no nos mueve la pantalla. Bueno, vamos contigo, Leiria. La pregunta es, en la primera parte de tu intervención nos narraste las dificultades principales y cómo salieron de esas dificultades. Ahora la pregunta es si nos puedes narrar unas cuantas o tres o no sé, los principales avances, logros del movimiento Codeca, ¿cuáles serían y cómo lo narrarías? Adelante, Leiria. Bueno, yo creo que desde las diferentes perspectivas de quienes ahora somos Codeca, vamos a ir compartiendo esos logros, esos avances, que dependiendo de la etapa, del momento en que nos sumamos a la lucha, vamos a ir identificándolos. Yo voy a tratar de hacer mención de algunas. Creo que el primer avance que tenemos como movimiento es que, como lo hemos venido diciendo, cuando nacimos como movimiento, lo fundaron compañeros indígenas, campesinos, analfabetos en una comunidad. Ahora somos un movimiento plurinacional en todo el país, con presencia en todo el país, pero también no somos solo un movimiento campesino o indígena en este momento. Es cierto, defendemos todos los derechos de los pueblos indígenas, pero principalmente somos un movimiento de pueblos, no solo de un pueblo, pero también en esta apuesta de decir de pueblos, de luchar por la plurinacional, implica el también luchar por los no indígenas, por los compañeros y compañeras que son del pueblo mestizo. Y dentro de esta apuesta por la plurinacionalidad, de este crecimiento que hemos tenido, también nos hemos expandido a todo el país y no solo en los sectores, las áreas rurales, sino también hemos trascendido. Ahora somos un movimiento de pueblos rurales, pero también de urbanos, de diferentes actores y sectores. No solo habemos indígenas, campesinos, sino hay colectivos, organizaciones locales de mujeres de diferentes pueblos, diferentes personas, estudiantes, docentes,
aquí, como lo vemos en la misma sala, hay compañeros y compañeras que no vienen del sector indígena campesino, pero que estamos en el mismo sueño y en la misma lucha. Eso ha sido un avance principal de Codeca, pero también dentro de esta misma lógica el avance ha sido el saber que si queremos luchar por cambios, tenemos que organizar más allá de nuestra comunidad, más allá de nuestra casa, más allá inclusive de las fronteras a nivel país que nos han impuesto. Ya hablaban los compañeros ahorita que me antecedieron de la importancia también de ampliar esta semilla de la organización a otros espacios y el poder articular y coordinar. Y desde el movimiento Codeca nos motiva, nos enorgullece mucho el también estar sembrando la semilla en Abya Yala Soberana. Ahorita se recuerdan el año pasado tuvimos el primer encuentro de un espacio de articulación de movimientos, de pueblos de Abya Yala Soberana. La semilla está germinando. Estamos tratando de organizar no solo nuestra casa, no solo nuestra comunidad, no solo nuestro pueblo, no solo nuestro país. Ese es un avance principal. Lo otro, bueno, y en ese tema también de la organización, algo muy importante que está es el autosostenimiento. Codeca depende principalmente de Codeca, de su pueblo, de su comunidad, de su organización. Eso es lo fundamental. Somos pueblos que luchamos, por eso nos vemos en las calles cuando la asamblea lo decide. No cuando la dirigencia lo decide o no cuando alguien lo decide, sino cuando la asamblea lo decide. Y salimos todas y todas con lo que tenemos y con lo que podemos. ¿Cómo podemos? A las calles, a los espacios donde tenemos que ir a demostrar nuestra inconformidad, a manifestarnos, a decir qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Eso para nosotros ha sido un avance. ¿Cuál ha sido el otro avance? Otro avance importante, creo yo, no solo es plantear nuestros sueños, no solo es plantear lo que nos está afectando, no solo es llorar por las injusticias, sino establecer la ruta, no solo decir, bueno, es que Guatemala necesita transformación, que Guatemala necesita cambios estructurales, que Guatemala está jodida, que Guatemala está esto y lo otro. No solo estamos diciendo, no solo estamos llorando, no solo estamos diciendo que los pueblos indígenas hemos resistido 500 años y vamos a seguir insistiendo, no. Desde nosotros, creo yo, un avance muy importante ha sido el sentarnos en las comunidades, el sentarnos en los pueblos a reflexionar. ¿Qué es lo que venimos haciendo? ¿Qué es lo que se ha avanzado en todos estos años? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y en esa lógica, la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, que no fue una propuesta construida por un par o una persona, un par o un equipo de consultores, sino ha sido una propuesta con muchas, por supuesto, con muchas limitaciones, con muchos errores, con muchas cosas que hace falta, en las que hay que fortalecer, pero la fortaleza grande es que ha sido una propuesta surgida desde las comunidades, desde los pueblos y desde los territorios. Eso para nosotros ha sido un logro muy importante, porque desde los pueblos, en primer lugar, estamos demostrando que tenemos ideas, que tenemos sabiduría, que podemos pensar, que por más de que hayamos, que hemos sido discriminados, que hemos sido humillados, que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de ir ni siquiera un año a la escuela, pero eso no significa que no tengamos sabiduría para pensar y para proponer. Hemos construido nuestra propuesta de Asamblea Constituyente para construir el Estado plurinacional y reconstruir las prácticas de buen vivir desde los pueblos y desde los territorios. Eso ha sido un avance muy importante que creo yo que está quedando para las nuevas generaciones y que no lo vemos como un logro ya, sino es toda una herramienta de lucha, una herramienta de irla construyendo, una herramienta para seguir soñando. ¿Y de qué otro avance podemos hablar? Creo yo, el mismo instrumento político. Tenemos un instrumento político como pueblos. Al principio, recuerdo que cuando estábamos en esas ideas en el 2016 de crear nuestro instrumento político, cuando la Asamblea acordó de que es importante cambios estructurales, porque lamentablemente en Guatemala, desde los partidos políticos de izquierda, no se comparte ese mismo sueño y esa misma lucha.
Entonces ahí tuvimos mucha gente que dijeron, no, ¿qué van a poder? No pueden, si no pueden hablar, no pueden escribir, no van a cumplir con las asambleas, ni siquiera eso van a hacer. Y nosotras y nosotros decididamente estuvimos en las comunidades, estuvimos haciendo todo el esfuerzo, estuvimos haciendo las prácticas, pero no solo fue esa limitación que tuvimos, sino también tuvimos los asesinatos masivos. Ahí iniciaron los asesinatos masivos contra nuestros compañeros y compañeras. ¿Y por qué inician estos asesinatos masivos? Inician porque se dan cuenta que ya no solo somos un actor, un grupo o una organización que está diciendo queremos tierra, queremos derechos laborales, que le estamos pidiendo nosotros, ya no estamos pidiendo. Estamos construyendo procesos de cambios en nuestros territorios. Y eso es lo que le da miedo al poder económico. Y por eso es que están asesinando a compañeras y compañeros. Por eso es que están criminalizando nuestra lucha. Por eso es que están criminalizando a compañeras y compañeros que están avanzando, haciendo organización en los territorios. Por eso es que están difamando y estigmatizando a través de los medios de comunicación. Han dicho que somos ladrones de energía, pero en ningún caso han podido demostrar que de verdad somos ladrones de energía, porque los ladrones son nosotros, no los pueblos. Entonces, ese ha sido un avance, el que desde los pueblos surja una propuesta, un instrumento político, pero creo yo que solo crear un instrumento político en sí no es un avance. Cualquiera lo ha creado con plata, nosotros lo creamos sin plata, pero también aquí hay otra cosa importante que hay que remarcar. Nosotros creamos un instrumento político no para tomar el poder. Nuestro fin último no es tomar el poder. Nuestro fin último no es convertir a compañeras y compañeros en alcaldes, en diputados o en presidentes o en gobierno. Nuestro fin es trascender mucho más allá. Es construir una sociedad más justa, es construir y reconstruir esos buenos vivires desde los territorios, es construir el Estado plurinacional, es construir ese proceso de transformación social, es que haya justicia y dignidad para los pueblos. Eso es lo que queremos. Un partido político lo hace cualquiera y llegar al poder lo quiere cualquiera. Todo mundo lo quiere llegar al poder. Y si los escuchamos, en su discurso hablan de desarrollo, hablan de cuando yo esté en el poder. Así hablan los candidatos cuando llegan a las comunidades. La diferencia con nosotros es que nosotros no creamos un instrumento político para llegar al poder, sino para transformar estas condiciones de vida en las que vivimos los pueblos. Entonces yo, de manera resumida, eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Ledia. En pantalla vemos, voy a ponerlo en hablante, vemos a la compañera Vicenta Jerónimo, que se está reuniéndose con esos jóvenes, esos niños deben ser parte de las familias de Codeca y segurísimo que deben ser familiares nietos del compañero Pablo. Ahí debe ser la esposa, la señora, la viuda, porque don Pablo tenía varios hijos, ninguno ya menor de edad, varios nietos, eso sí, menores de edad. Y ahí está la compañera Vicenta llevando la voz de aliento, la voz de esperanza. Y ojalá que estos niños, escuchemos. Ya nadie la va a poder estar en este mundo, donde él va a estar con la familia por eso, todo lo yo, el hecho que estoy aquí es solidarizar con la familia Codeca, porque hemos visto esa lucha, esa entrega hacia el movimiento, ese pensamiento de poder un día hacer el cambio. Y hay un mensaje muy claro de él en todos los espacios, donde él dice, si nos matan, pero no nos van a matar en rodillas. Es un mensaje que deja a la población guatemalteca, que deja a la familia, que deja a las comunidades. Está claro su luz. Ese mensaje, ese tenemos que llevar, eso tenemos que abonar. Son las palabras de la compañera Vicenta, diputada entre el pueblo Archí, allá por la parte de mi pueblo mestizo, allá por la parte de Izabal. Vamos contigo, Gustavo, son las 11 y 4 minutos, ya nos hemos pasado unos minutitos, pero es nuestro espacio. Y por lo tanto, Gustavo, para ti la pregunta es, para ir cerrando,
desde tu posición privilegiada, porque fue lo que utilizaste el término, ¿cuáles consideras que son los desafíos principales del movimiento Codeca de aquí en adelante, desde tu lectura? Adelante, Gustavo. Sí, gracias. Los desafíos son grandes, ¿verdad? Y primero quisiera un momento rápidamente hablar de obstáculos, ¿verdad? En Guatemala, a partir de la contrarrevolución de 1954, la revolución fue un espacio, digamos, singular, único, de un proceso democrático de construcción de lo que querían construir era un capitalismo, por lo menos, y una democracia, ¿verdad? Ni siquiera era un socialismo o algo más. Pero cuando se interrumpe, se inicia, regresa un proceso contrainsurgente, ¿verdad? Y esto viene constituyendo no solo estructuras de poder, ¿verdad? De distribución de la riqueza, de diseño de un Estado que responda a esa distribución desigual y a esa acumulación de la riqueza y la propiedad en pocas manos, sino también las mentalidades, especialmente las capas medias urbanas acomodadas que se ven permeados por el pensamiento de las élites conservadoras. Y eso contiene al menos 3 elementos más, pero señalaría 3, que es el elemento racista, el elemento patriarcal y el elemento clasista, ¿verdad? De tal cuenta, un movimiento campesino indígena, ¿verdad? En este contexto racista, un movimiento campesino en el contexto clasista, ¿verdad? Campesino y desde las comunidades que han sido empobrecidas, ¿verdad? No pobres, sino empobrecidas, y un movimiento donde las mujeres y los hombres luchan a la par y donde las mujeres tienen un papel protagónico y fundamental en un contexto patriarcal, pues claro que encuentra oposición en una sociedad como esta, ¿verdad? Las élites mafiosas, esos grupos mafiosos, ¿verdad? Del poder económico, político, militar y demás grupos del crimen organizado, miran en Codeca a un enemigo, porque es el movimiento que plantea la transformación, ¿verdad? Un nuevo Estado, y ese nuevo Estado que plantea el movimiento Codeca y que impulsa por diversas vías, es un Estado que a ellos no les va a favorecer porque perderían sus privilegios, ¿verdad? Porque es un Estado que pensamos diseñar, que estamos diseñando y que estamos construyendo para que responda, que dé respuesta a todas esas necesidades reales, a las realidades de este país, a los contextos específicos de cada comunidad y de todas las personas, ¿verdad? Que democráticamente querramos construir por medio de la lucha este Estado. Eso le toca a las mafias. Entonces ven en el movimiento al enemigo. Y eso se nota, se percibe en los medios, en sus acciones, se perciben sus acciones legales y sus posicionamientos cuando el movimiento sale a protestar, ¿verdad? Que ni bien se ha anunciado una manifestación y ya están interponiendo recursos espurios, ya están sacando comunicados, ya están alertando por medio de sus medios corporativos que son de ellos también, de esas élites rancias. Entonces lo percibimos para la elección del 2019. La primera reacción del CACIF, cuando un periodista le pregunta en ese entonces presidente del CACIF, le pregunta si estaban sorprendidos por los resultados y él dijo, sorprendidos no tanto, pero sí preocupados por el avance del MLP, dijo. O sea, ellos están claros de quiénes son, quién es el movimiento y que quiere transformar este país y que no existan esos privilegios. Entonces, enfrentarse a todo eso y a ese discurso falaz, criminalizador que han construido en contra del movimiento, ese es un gran desafío. En esa misma tónica, enfrentarse diariamente a la criminalización, a la persecución, al asesinato cobarde de que el movimiento ha sido objeto durante los últimos años, esos son grandes desafíos, a esa persecución, a esa criminalización, esos asesinatos como el cobarde asesinato del compañero Pablo, que nos mantiene consternados al momento de hoy, ¿verdad? Y de luto. Ese es otro desafío, pues vivimos bajo ese acecho. Sin embargo, los desafíos, digamos, de acción del movimiento, que están en las manos del movimiento, son los procesos que se llevan, los procesos de crecimiento organizacional, los procesos
de continuar con todos los ciclos de formación que se llevan y que se siguen llevando, continuar expandiendo nuestra comunicación, que es una comunicación comunitaria, donde todas y todos en el movimiento somos un comunicador, y que eso es muy importante, es una de las grandes fortalezas. Seguir tejiendo desde esos tres pilares que son la organización, la formación y la comunicación, es uno de los grandes desafíos. Y ahora que se ha planteado una convocatoria articular y que ya varios movimientos se están articulando con el movimiento CODECA, seguir fortaleciendo y creciendo en ese sentido también es desde la lógica de lo comunitario, desde la lógica de abajo, no de los pactos de élites que se buscan para hacer unidades espurias. Esos son pactos de la política tradicional y que las izquierdas no deberían replicar, pero sin embargo replican. Pero el movimiento está claro que la articulación de esfuerzos dentro de la diversidad de concepciones, porque no podemos esperar que todas y todos pensemos igual. En la diferencia está la riqueza y la capacidad que se está demostrando de articular esas diferentes posiciones. Ese es otro de los grandes desafíos. Y como decía, bueno, enfrentarnos a cuestiones ya, digamos, en lo electoral, como el fraude, de que fuimos objeto en la elección pasada y el que seguramente están fraguando ante esto. Pero básicamente es eso, existen unos desafíos que implican los obstáculos y la oposición que encuentran en los sectores mafiosos, en los sectores conservadores, la propuesta del movimiento, y por el otro lado, los desafíos de acción del movimiento, seguir fortaleciendo sus pilares fundamentales que son la organización, la formación, la comunicación y la articulación, que dicho sea de paso, van caminando. Lo voy a dejar ahí para que podamos pues continuar y dar paso a la actividad. Gracias. Muchas gracias. Comunicación, organización, formación, movilización es lo que indica Gustavo. Voy a leer un par de mensajes y dejamos el micrófono para que vayan cerrando y despidiéndose de la audiencia. Voy a dejar también el micrófono a la compañera Vicenta enseguida. Dice Vivian Salazar Monzón, impresiona y duele ese enfrentar prejuicios tan arraigados en el pensamiento de la sociedad guatemalteca. Admiro su lucha, su organización y claridad. Me siento identificada con el movimiento y motivada a sumar esfuerzos. Son mensajes que nos van llegando de Guatemala ciudad. Vamos con usted, doña Vicenta, compañera Vicenta, para que vaya despidiéndose de la audiencia. Cuestión de un minuto, si tiene algún mensaje que dejarnos, y luego dejamos micrófono a Jaime, Leiria y finalmente a Gustavo. Son las 11:12. Estamos transmitiendo en Pueblos en Red para los canales de Codeca Guatemala, Radio Victoria, Racinaco Internacional, Al Carajo.org de Colombia, Avia La Soberana y otras cuentas. Adelante, compañera Vicenta. Bien, gracias compañeros por el espacio, pues es muy importante esta conversatoria, ¿verdad? Escuchando desde cada compañero y también, ¿verdad? Que ya estamos sobre los 30 años de lucha, de resistencia desde los territorios, de los pueblos, pues igual no ha sido tan fácil, pero también hemos tenido también el avance a nivel nacional. Yo creo que uno de los esperanzas que nos queda como ahí sí que dirigentes a nivel nacional es la fuerza que se está viendo desde los territorios, desde los sectores empobrecidos, desde los pueblos a nivel nacional. Pues agradezco el espacio que me dieron y pues aunque desde aquí en este espacio acompañando la familia del compañero, pues ahorita estamos reunidos con ellos. Estos son los hijos y hijas del compañero y la esposa del compañero Pablo Ramos. En verdad, si ustedes pudieran mandar un mensaje desde ahí el espacio que estén, compañero, de mensaje de solidaridad, ¿verdad? Porque créame que perder una familia no es tan fácil, ¿verdad?
pues, pero tenemos esa claridad, cuánto nos ha comentado las hijas, la esposa, del mensaje que el compañero ha dejado hacia ellos, ¿verdad? Entonces, eh, pues gracias compañeros, yo estoy aquí y seguiré un momento más con ellos. Gracias. Muchas gracias, compañera Vicenta. Sabemos que detrás de cada nombre que aparece, de las 17 personas dicen que fundan Codeca, 15 personas perseveran, pero detrás hay familias. Y uno de los integrantes de Codeca, asesinado, el compañero Pablo, también allí están los rostros concretos, historias concretas de las familias que hicieron que Pablo fuese defensor, que hicieron que Pablo fuese una de las piedras angulares del movimiento. Y de hecho tenemos que decir que Pablo era también integrante del MLP en su municipio y además una de sus hijas, que se llama Rosenda, también es comunicadora del movimiento Codeca. Bueno, vamos contigo, Vicenta, compañera Vicenta, esperemos que, y audiencia, esperemos que eso de las 2 de la tarde, en el momento del sepelio, podamos también abrir esta pantalla a través del Zoom para poder mostrar a la audiencia cómo es que se siembra y cómo es que se celebra, ¿sí?, la siembra de una semilla para que siga floreciendo. Esperemos hacerlo eso. Jaime, contigo, por favor, tus palabras finales y tu despedida. Bien, muchas gracias de nuevo por el espacio, por poder reflexionar de nuevo con ustedes alrededor de todos estos años, ¿verdad? Se dice fácil, pero son 30 años de sudor, ¿verdad? De sangre hoy, pues es más que evidente, ¿verdad? Con el cobarde asesinato del compañero Pablo que estamos viendo hoy, gracias a la transmisión y al acompañamiento que la compañera Vicenta Jerónimo nos está dando un gran abrazo de solidaridad, de cariño, mi más sentido pésame a la familia, a la señora esposa, a los hijos y nietos del compañero Pablo, ¿verdad? Y que no les quepa duda que desde nuestros espacios, por muy sencillos, humildes que sean, vamos a reivindicar, ¿verdad? El trabajo no solo del compañero, sino de todos aquellos compañeros y compañeras, ¿verdad? Que pues hemos ido perdiendo en este caminar y que su trabajo no es en vano, ¿verdad? Quienes estamos acá vamos a continuarlo, vamos a tratar de fortalecerlo, seguir trabajando en común, en conjunto, en colectivo, ¿verdad? Que creo que es la gran clave para poder reivindicar y honrar la memoria de los compañeros, ¿verdad? Que hoy pues estamos acompañando de vuelta a la tierra, ¿verdad? Esa siembra, como se ha dicho aquí. De nuevo, muchas gracias también por invitarme y poder reflexionar sobre estos 30 años del camino y sabemos que nos queda un camino arduo, ¿verdad? Espinoso dentro de este contexto que nos toca vivir, pero que hemos sabido ir limpiando también y haciendo florecer. Muchas gracias, compañeros, un abrazo para todos. Mi más sentido pésame para la familia del compañero Pablo y seguimos en contacto en estos días de actividades en conmemoración de los 30 años del Comité Campesino de Desarrollo Campesino. Muchas gracias, Jaime. Esperemos vernos también el 15 ahí en la Asamblea Plurinacional. Muchas gracias. Contigo, Leidia, por favor. Bueno, en primer lugar, decir que nos duele, como familia Codeca, nos duele el asesinato de cada compañera, de cada compañero que hemos ido sembrando. Sabemos que es el costo de nuestra lucha, es el costo de este proceso, y a pesar de eso, tenemos que seguir luchando. Estamos con la familia, estamos con todas y todos los compañeros que han sido perseguidos, criminalizados, porque si tocan a uno, nos tocan a todos y a todas. Decir que esto que pasa nos motiva a seguir luchando. No vamos a bajar la cabeza, no vamos a dejar de luchar por toda esta represión. A pesar de eso, seguimos hasta construir cambios estructurales, hasta avanzar para conseguir la dignidad de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leidia. Gustavo, el micrófono es suyo. Bueno, primero que nada quisiera enviar un mensaje a la familia, al compañero Pablo, a la compañera Rosenda, que pues ella fue uno de los primeros casos de criminalización que yo llevé cuando empecé a ser abogado de campo del movimiento, ¿verdad? Mi solidaridad con la compañera, con la señora, su señora madre, que también
hemos tenido la oportunidad de compartir a lo largo de los años y con toda la familia de Codeca en Cayuga, en Navajoa y en Izabal. Lamentamos y sentimos mucho el cobarde asesinato del compañero y sabemos que es por la lucha valiente y constante y por la entrega y compromiso y coherencia que el compañero Pablo demostró en su lucha. Como segundo punto, pues quisiera hacer un llamado a los pueblos, a la población, a los sectores democráticos o que se sientan comprometidos con este país, ya no tanto a la resistencia, sino a la rebelión, a rebelarse en contra de estas mafias que nos tienen sojuzgados, que nos reprimen, que nos oprimen constantemente. El punto en que está este país es un punto inaguantable y la única opción es continuar organizándonos, continuar formándonos, comunicando todas nuestras acciones y generando redes humanas y articulaciones fuertes y profundas que logren impulsar la propuesta constituyente, que logren impulsar la construcción de un Estado popular y plurinacional que responda, como decíamos, a todos esos contextos, a todas esas realidades y necesidades, y que propicie el bien vivir para todas y todos, donde ya no existe esta violencia estructural. Entonces es un llamado a organizarnos y a rebelarnos contra estos poderes oscuros que nos mantienen oprimidos y contra estas mafias que nos persiguen, nos criminalizan y nos asesinan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Leiria, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Vicenta, y a ustedes, amigas y amigos. Esta ha sido nuestra semana que hemos titulado Codeca Digital, que hemos iniciado el lunes y concluimos hoy viernes, justamente en este contexto de duelo, pero también de celebración, porque quienes venimos de la tierra no creemos en la muerte, no lloramos ante la muerte, celebramos la muerte porque la muerte en sí no existe, simplemente es trascender a otra dimensión para desde allí seguir conspirando, seguir construyendo nuestros sueños hasta conseguirlo, para que los pequeños que están ahí en la pantalla alrededor de la viuda, pues tienen derecho a una vida digna también. Mañana a las 10 de la mañana volveremos en este canal conversando con nuestras compañeras mujeres de Codeca sobre los 30 años de Codeca. El domingo a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo también un conversatorio internacional donde estarán actores constituyentes del Perú y de Bolivia, ¿sí? Abordando también en Guatemala ciudad cuáles son las lecciones, cuáles son los aportes que nos pueden servir, digamos, de aquellas experiencias para nosotros que estamos impulsando esos procesos en estas tierras. Lunes, martes, estaremos en los territorios con delegaciones en diferentes puntos del país, de delegaciones internacionales, visitando comunidades y transmitiendo también desde allá experiencias de procesos constituyentes de otros países. Y el día 15, el miércoles 15, estaremos en la Asamblea Plurinacional con 2 foros. En la primera parte del foro estaremos hablando estos temas que hemos abordado en esta semana sobre el movimiento Codeca y 30 años. Actores centrales del movimiento estarán hablando en foro presencial, y el segundo foro a las 9, de 9 a 11 de la mañana, será un foro internacional donde estarán constituyentes chilenos, convencionales se llama allá, estamos hablando presencial, estarán legisladores bolivianos y actores que están impulsando procesos constituyentes en el Perú, y obviamente también actores que están impulsando procesos constituyentes en Guatemala. Será un foro bastante prometedor y enriquecedor, pero igual, si usted no se acerca a la asamblea presencialmente, lo vamos a transmitir a través de este subcanal. Muchísimas gracias por vuestra atención. Mi solidaridad y sentido pésame, y estaremos en la lucha siempre con el compañero Pablo. Y ojalá hoy a las 2 o 3 de la tarde podamos volver a través de este canal para mostrar cómo se siembra a un defensor que los asesinos intentaron asesinar, pero que al final lo convirtieron en una semilla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta entonces. Chao, chao.